Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar este segundo curso de física matemática, el cual va a estar enfocado más que todo a el desarrollo de algunas herramientas fundamentales para la solución de las ecuaciones y de los problemas que se plantean en la física. Vamos a comenzar con algunos conceptos bastante básicos y vamos a ir poco a poco desarrollando un poco más estos. Bien, lo primero que vamos a ver son algunos elementos de geometría diferencial. Vamos a comenzar por la diferenciación de vectores, de funciones vectoriales. Entonces vamos a comenzar con una primera definición. Vamos a llamarle definición 1. El vector variable, aquí lo vamos a denominar como A, se denomina función vectorial del argumento escalar t si a cada valor del escalar t, ustedes ya saben, jóvenes, aquí cuando hablamos de valor del escalar t, vamos a decir que pertenece a una región omega, donde esta región omega es el conjunto de valores que son posibles de tomar este t. Por ejemplo, si fuese t tiempo, lógicamente serían desde 0 hasta el infinito, por decir algún valor. Este t podría ser algún otro valor. Está bien, por ejemplo, puede ser temperatura en grados Celsius, entonces es desde menos 273 hasta el infinito, en principio, ¿está claro? Entonces que pertenecen a cierta región. Entonces si a cada valor de este escalar t de la región donde está definido le corresponde un valor determinado de A. ¿Eso qué significa? De que este vector A no es otra cosa que una función de t. Bien, jóvenes, estos primeros conceptos que voy a explicarles no son conceptos complejos, son conceptos que ustedes ya conocen. La idea es que vamos a irlo formalizando de cierta manera. Si tenemos esta función vectorial, lo que nos dice es que para cada valor de A tengo un vector dado. ¿Está bien? Entonces, habitualmente nosotros lo trabajamos esto, digamos, de que este es nuestro vector A. ¿Está bien? Ese es el vector A. Entonces, con mucha frecuencia, nosotros lo que hacemos es expresar ese vector A en términos de sus coordenadas. Para eso vamos a elegir las coordenadas que habitualmente utilizamos y tenemos nuestra coordenada X, coordenada Y, coordenada Z y nuestro origen de coordenadas. Entonces nosotros sabemos muy bien de que este vector podemos ver cuáles son sus proyecciones. Digamos, trazamos aquí esto hasta acá, esto aquí y
digamos, aquí sí me va a faltar un poco de espacio, así que voy a moverlo un poquito esto. Y finalmente vamos a tener esto, digamos, algo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una de las formas que tenemos de representarlos, no me gusta esa línea, así que voy a hacer lo siguiente. Una de las formas que nosotros tenemos de representarlos es a través de sus componentes, ¿está claro? Entonces nosotros tenemos que, al menos aquí en coordenadas cartesianas, vamos a tener de que esto va a ser el AX, esto va a ser el AY, y por aquí voy a tener el AZ. Por lo tanto, nosotros, cuando decimos de que este vector es una función vectorial, significa lo siguiente, que si lo expresamos en términos de sus proyecciones ortogonales sobre los ejes cartesianos, se tiene que ese AX es una función también de t, AY es una función que también es función de t, y AZ es una función de t. Es decir, de tener una ecuación, una función vectorial, tengo tres funciones escalares. ¿Está claro? Es decir, esta y esta, todas estas juntas son funciones escalares. Entonces, definir una función vectorial implica definir, en este caso tridimensionalmente, implica definir tres funciones escalares. ¿Está claro? Jóvenes, ¿eso está entendido? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, esto lógicamente nos va a indicar que tenemos el A de t ya como un vector. Esto va a ser igual a AX de t por E sub x más a y, que es función de t, es y, más a z de t, E sub z. Entonces, definir una función escalar vectorial es equivalente a definir tres funciones escalares. Esa es nuestra primera función, o nuestra primera definición. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Definición 2. Dígame. Claro. Ya está. Muy bien. Definición 2. Antes de ir con la definición, voy a graficar, en todo caso, un esquema, y lo voy a hacer por sencillez solamente bidimensionalmente. ¿Está claro? Vamos a tener nosotros, digamos que este es X y este es Y. Y vamos a tener el vector que acabamos de definir. Este vector. Entonces, este es nuestro vector A en T. Pero vamos a hacer lo siguiente.
vamos a hacer lo siguiente. Puedo decir de que esa es la posición en T1. Después de un tiempo dado, tenemos este A en T sub 2. Después de otro tiempo, tenemos lo siguiente, y a este le vamos a llamar A en T sub 3. Y así sucesivamente vamos a tener hasta algún punto determinado, después un tiempo A en T sub n. Entonces, nosotros tenemos, por definición de vector, ¿está claro?, de función vectorial, tenemos, como dice, que es un vector variable, va cambiando, puede variar de múltiples formas. Ustedes saben de que un vector, en términos generales, está definido por su módulo y su orientación. Entonces, o cambia su módulo, y ustedes se dan cuenta de que el módulo va cambiando a medida que lo he ido dibujando en diferentes tiempos, tiene diferentes valores, y la orientación también ha ido cambiando. Entonces, estos puntos en los cuales tenemos los extremos, si es que t es un parámetro constante o continuo, entonces voy a tener una serie de puntos y tiene que ir pasando de un punto hasta otro. Entonces aquí vamos a tener una curva que se forma con los extremos de un vector, de una función vectorial. Entonces, a esto es a lo que nosotros llamamos odógrafa. Y vamos a decir, se denomina odógrafa de la función vectorial A de t al lugar geométrico de los puntos que describen el extremo del vector al variar su argumento. Entonces, esta línea roja es la odógrafa. ¿Quedó eso entendido, jóvenes? Disculpe, profesor. Sí, dígame. ¿Podría repetir? No me llegué a entender bien. ¿Qué es lo que no has entendido? La definición de odógrafa. A ver, ya, me falta aquí un pequeño detalle más. Esto es cuando el origen del vector A se encuentra en el origen de coordenadas. Este es el vector, ¿está claro? En un tiempo t1. En un tiempo t2 está acá, es este, en un tiempo t3 es este, y así sucesivamente.
estos puntos o esta línea es aquella línea que pasa que por todos sus extremos. Significa que si yo dibujo algún otro vector, A sub t va a acabar ahí. Este es uno de los vectores A sub t. Si dibujo algún otro vector, este también es un vector A sub t, pero son en otros tiempos. Entonces, esta es la línea en la cual acaban. Está bien, tienen el extremo final los vectores. Eso siempre y cuando todos comienzan desde el origen de coordenadas. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profesor, en el chat están preguntando si es lo mismo que trayectoria. Ya. Entonces, ahí viene lo siguiente. La odógrafa de los radios, vectores, posición de un punto en movimiento se denomina, ¿cómo se denomina, jóvenes? Trayectoria. Es decir, no cualquier odógrafa es la trayectoria, ¿está claro? Es la trayectoria de los radios vectores posición de un punto. Entonces yo tengo aquí mi punto O, el origen de coordenadas, y dibujo sus radios vectores. Disculpen. Y dibujo sus radios vectores. Digamos, dibujo este radio vector, este radio vector. Todos estos son radios vectores de un mismo punto. Fíjense que no necesito ni siquiera un sistema de coordenadas, ¿ah?, para poder hacer este gráfico. Entonces, todos estos son radios vectores. A, T1. Pero acabo de decir que son radios vectores. Si son radios vectores de un punto, significa voy a poner R de T1, R de T2, R de T3, R de T4, R, por ejemplo, de T5. Entonces, aquí la odógrafa va a ser aquella línea que viene y pasa por estos puntos. Y en este caso, esta es la trayectoria. ¿Está claro? Esa es la trayectoria. ¿Quedó entendido, jóvenes? Profe, di un ejemplo en el que la odógrafa y la trayectoria no fueran iguales, como para que se me quede más claro, porque... A ver, voy a hacer lo siguiente. No sé. Ya, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar la odógrafa así. Ahorita va a tomar sentido el por qué varíe ese. Simplemente es por comodidad. Si estos son los radios vectores y esta es la trayectoria, voy a graficar aquí este vector. Este vector son vectores tangentes, ¿está claro? Estos vectores tangentes en estos puntos, ¿cómo se denominan, jóvenes? ¿Qué cosa es? Estos vectores verdes que estoy dibujando, ¿qué cosas son? Jóvenes, hablen o escriban. ¿Tangencial? Disculpe. Sí, son vectores tangentes, pero como si estos son los radios vectores, lo rojo es la trayectoria, ¿qué son los vectores verdes? Son tangentes. ¿La normal? Tangentes a la trayectoria. Son las velocidades. ¿Está claro?
Entonces, estos vectores verdes puedo decir que son los vectores velocidad. La derivada, muy bien. Alguien que iba a decir la derivada, la velocidad no es otra cosa que la derivada de la posición. Entonces, fíjense en lo siguiente. Me llevo aquí este vector. Este que está acá. Ahora, esta que voy a dibujar ahora es la odógrafa de los vectores velocidad. Dígame, ¿esta es la trayectoria de este punto o no? No lo es. Ahora, a su compañero joven que pidió un ejemplo de una odógrafa que no es trayectoria, ¿ya quedó claro? Entonces, para hacer la trayectoria siempre tiene que ser de la posición. Trayectoria es solamente de radio, vector, posición. Nada más. Claro. ¿Está claro? De otros vectores no es odógrafa. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, sí. Muy bien. Entonces, a ver, aquí vamos a seguir con algunas definiciones más que son importantes, básicas, sencillas. Definición 3. Vuelvo a repetir, no hay nada que ustedes no conozcan, tal vez solamente estamos haciendo la precisión sobre algunos conceptos que ustedes ya tenían. Se denomina, si tenemos una función y nuestro interés es desarrollar el cálculo con estas funciones vectoriales, lo primero que tenemos que definir es el límite. Un momentito. Se denomina límite del vector y vamos a llamarle b, que depende de t, en el punto. Usted sabe muy bien que en principio se define el límite siempre en un punto. Vamos a decir t igual a t sub 0. Al vector constante a. En este caso, este vector que estoy escribiendo ya no es una función vectorial, sino es un vector constante. Si el módulo de la diferencia entre este b de t y a medida que t se acerca a t sub 0, se vuelve
o en todo caso se hace, creo que es mejor el término, se hace menor que un número epsilon previamente dado. Jóvenes, aquí es algo que es importante. Este epsilon es un número cualquiera que nosotros elegimos. 5, 25, 100, 2000. Pero nosotros, no importa qué número le demos, esta diferencia siempre va a ser menor a esto. Así este sea muy grande o sea muy pequeño, siempre va a ser menor. ¿Está claro? Entonces, aquí la definición del límite es que b de t menos a es siempre menor que e. ¿Está bien? En este caso, decimos que el límite, cuando t tiende a t sub 0, la función b de t es igual a la función a. Entonces, de esta forma nosotros definimos límite. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta ahí, jóvenes? Es nuestra definición habitual. No, profe. Muy bien. Definición. Ya, operacionalmente tiene sus características porque tenemos que tomar límite de cada una de sus componentes, pero eso lo vamos a dejar más adelante. En todo caso, ustedes ya más o menos saben a qué se refiere. Se denomina derivada del vector b con respecto al argumento escalar, ¿cuál? Lógicamente su argumento, si no la derivada sería 0, al límite de la relación entre la variación del vector. Cuando nos referimos a variación, significa b evaluado en t menos b evaluado en un instante posterior o anterior, con respecto a la variación de su argumento. Aquí nosotros tenemos el argumento es delta c. Cuando delta de t tiende a 0. Jóvenes, esta es la definición que también ustedes conocen bastante bien. Vamos a tener, a ver un momentito, disculpen, derivada de b de t con respecto al parámetro o al argumento t. Esto no es otra cosa que el límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de b sobre delta de t, y esto cuando, en todo caso, este delta de b, que es un vector, no es otra cosa que b evaluado en t más delta de t menos b evaluado en t. Jóvenes, nosotros no vamos a utilizar
en forma específica la definición para hacer los cálculos, salvo cuando sea necesario y sobre todo para alguna demostración específica. ¿Está bien? Si no, nosotros vamos a utilizar la fórmula de derivación que ya ustedes conocen de sus cursos de matemáticas o cálculos anteriores. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Y aquí vamos a ver lo siguiente. La derivada de un vector respecto a un escalar es el vector dirigido tangencialmente a la odógrafa del vector inicial en el punto dado. ¿Está bien? Significa, y esto vemos de que este B es la derivada de este vector R, ¿está bien? Y que es tangente al odógrafo cuando tomo la derivada en este punto dado, es decir, en el punto T1. Entonces, la derivada de un vector respecto a un escalar es eso. ¿Está claro? Simplemente eso es ya una aplicación de esto. Ahora, es un vector tangente. Ahora, el vector está dirigido en la dirección del aumento del argumento. ¿Qué significa esto? T1, T2, T3, aquí vamos a considerar de que T1 es menor a T2, menor a T3 y así sucesivamente. Entonces significa que el vector, si este es R en T1 y este es R en T2, el vector derivar está definido hacia el aumento del T1. Si es que el T1 fuese mayor que el T2, entonces la dirección sería contraria. ¿Está claro? Entonces eso es lo que nos da la dirección. Bien, sigamos con algunos conceptos más. Son conceptos básicos. Otra definición. No sé qué número es, 5. Se denomina diferencial de la función vectorial B del argumento escalar T ¿A qué, jóvenes? Ya ustedes también lo saben. Esto es a la multiplicación de, disculpen,
a la multiplicación de la derivada del vector con respecto al argumento multiplicado por el diferencial del argumento. ¿Está bien? El diferencial del argumento. Y esto nos permite lo siguiente: la fórmula de Taylor para una función vectorial. Entonces, si ya hemos definido la derivada del diferencial, podemos dar su forma de Taylor. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente en términos generales. Tenemos b, t más delta de t. Esto va a ser igual a b evaluado en t más b, voy a ponerle b' de t sobre 1 factorial por delta de t más b 2' de t sobre 2 factorial delta de t al cuadrado más b 3' de t con respecto a 3 factorial delta de t al cubo más, y ustedes saben muy bien que esto sigue, b derivada enésima con respecto a t evaluado en t. Aquí tenemos n factorial delta de t a la n más un vector delta de t que en determinado momento, cuando nosotros tenemos de que t es muy pequeño, se va a cumplir que su límite de este vector, cuando delta de t tiende a 0, es igual a 0. Entonces, esta es la fórmula de Taylor. No es complicado demostrar de que si nosotros expresamos b en forma de sus coordenadas o en términos de sus coordenadas, vamos a obtener que es el mismo desarrollo para cada una de sus componentes. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acá? Esta función, ¿te refieres delta de t? Esta suma va hasta el infinito. ¿Está claro? Ahora, delta de t es muy pequeño. Entonces, nosotros con frecuencia decimos, ok, imaginemos de que delta de t es igual a 0,1. Significa que delta de t al cuadrado es igual a 0,01. Delta de t al cubo es igual a 0,001. Y así seguimos nosotros hasta un delta de t, digamos, a la 100. Esto es igual a 10 a la menos 100. Pregunta: si es que el tiempo fuese tiempo, si es que este t fuese tiempo, ¿cuál es la mínima unidad de medida con la cual ustedes trabajan? ¿Con qué miden el tiempo, jóvenes? Segundo. Solo con segundo. Digamos que sea segundo, ¿está bien? Si la unidad es un segundo, significa que esto es, ¿cuánto? Una décima de segundo. ¿Con sus relojes pueden medir décimas de segundo? No. Pongamos que tengan en su celular, ustedes tengan ahí un app que les permita medir, pero normalmente se van a quedar en el 0,01.
es decir, una centésima de segundo. Significa que van a poder medir con su celular, digamos, hasta acá. Significa que esto ya no lo pueden medir. ¿Está claro o no? Si ustedes ya no lo pueden medir, tiene sentido que trabajemos con estos términos. Si no los vamos a poder medir, no vamos a poder comprobar estos valores porque están fuera de nuestro error de medición. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No tiene sentido que trabajemos, pero sí tiene sentido decir de que hay algo más, porque tal vez más adelante trabajemos con relojes mucho más exactos que nos den milésimas, 100 milésimas, 10 millonésimas de segundo, y de esa forma tenemos que ir aumentando, ¿está claro? Entonces, esto nos está indicando aquello que ya voy desechando, o sea, físicamente ya no dice aquello que voy desechando porque va más allá de mi nivel de error. ¿Eso está entendido, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, de eso se trata justamente esto. Esta función lo que nos da es aquello adicional que nosotros vamos a medir, ¿está bien? O que podemos calcular, pero no necesariamente medir, o en nuestro problema o nuestra medición, eso no aporta significativamente, que es lo que pasa con estos términos. Muy bien, jóvenes. Entonces, estas son algunas de las definiciones básicas, elementales, que ustedes en principio ya conocen, solo que le estoy trasladando un poquito hacia las funciones vectoriales. Entonces, estas son nuestros primeros conceptos.